Muy bien, hermanos. Como siempre, lamento que tenga que venir a predicar hoy, pero necesitaba una excusa para conocer a Sara, y sí que estoy muy contento de haberla conocido. Sé que andaba un poco enojada, pero no es muy, lo felicito realmente por su hija. Pero tengo el privilegio en esta tarde de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En la iglesia ya en Montevideo, salvo por gracia, estamos recorriendo la carta a los romanos. Y llegamos hasta el capítulo 8 a partir del versículo 1. Así que a pesar de que, por supuesto, acá no he podido hacerlo de la misma forma, sin embargo, este pasaje podemos, como otros también, predicarlo aparte de lo que ya hemos venido enseñando. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias allí en la carta a los Romanos, del capítulo 8. Vamos a leer juntos del versículo 1 al 4. Leemos allí, dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, Señor, el privilegio que tenemos, Señor, de cantar a ti himnos, de confesar nuestros pecados y de ponernos, Señor, ante tu palabra predicada. Te rogamos, Señor, que tú puedas estar hablando por medio de tu Espíritu, obrando en nuestros corazones, iluminando nuestras mentes, y que podamos contemplar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de tu palabra. Que tú me ayudes, Señor, en esta difícil tarea de exponer tu palabra con fidelidad, que pueda hacerlo de una forma eficaz, dependiendo de tu poder, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, agradezco que hayamos podido repasar juntos lo que es la justificación, como hemos leído recientemente. Y ahora queremos abordar esta parte de la carta a los romanos que, sinceramente, cuando leía el capítulo 3 y el capítulo 5, yo creía que era uno de los mejores capítulos de la carta a los romanos, pero llegando a este capítulo 8, creo que este es uno de los mejores capítulos de la carta a los romanos. Así que vamos a ver lo que Pablo está diciendo allí en los primeros versículos. Él dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y para pensar un poco en el contexto de lo que Pablo ya venía hablando en la parte anterior a este capítulo 8, Pablo nos ha mostrado algunas cosas bien importantes. Nos ha mostrado que por medio de Cristo el pecado ya no reina sobre la vida del creyente, que su dominio, como vimos, fue quebrantado y debilitado, pero que sin embargo todavía hay un problema con ese pecado que fue destronado, que fue debilitado en su poder, y es que todavía no desaparece por completo. Es decir, que nosotros, siendo creyentes, todavía tenemos una lucha continua y constante con el pecado. Así que mientras que nosotros todavía podemos ver que el pecado va a seguir allí presente, combatiendo contra nosotros y haciéndonos en muchas ocasiones daño, sin embargo, podemos ver que hay algo que sí desaparece, que hay algo que sí ya no va a estar allí presente, y eso es la condenación del pecado, como Pablo lo está mostrando acá. Nuestro pecado no va a desaparecer, hermano, va a seguir allí presente, pero sí ha desaparecido la condenación por nuestro pecado. Ahora es una lucha, como decíamos, una lucha real,
una lucha en la que muchas veces vamos a tropezar, una lucha en la que muchas veces vamos a caer también, pero es una lucha en la cual nosotros ya conocemos, por lo que la Biblia nos enseña cuál es el resultado final, y es que nosotros al final ganamos. Siempre recuerdo que hay un miembro nuevo en una iglesia que estaba allí. Había llegado antes, se sentó en una silla esperando que empezara el culto y él estaba leyendo su Biblia en la carta, en el libro de Apocalipsis, y tenía cara como que no entendía mucho lo que estaba leyendo, como nos pasa a cada uno de nosotros cuando leemos Apocalipsis. Y cuando llega el pastor, le pregunta, ¿pero entendés lo que estás leyendo? Y él le dice, no, pero sé que al final nosotros ganamos. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber, que al final nosotros ganamos por medio de Cristo. Así que Cristo ha obtenido esa victoria para nosotros. Y esto es precisamente a donde Pablo quiere que nosotros levantemos la vista. Porque todo cristiano, hermanos, necesita recordar una verdad fundamental. Que aunque el pecado todavía no ha desaparecido de nuestra experiencia, en nuestra vida cotidiana, la condenación sí ha desaparecido para siempre. Entonces Pablo va a decir, ninguna condenación hay para nosotros que estamos en Cristo. Ahora esta palabra ninguna, nosotros sabemos lo que significa, y es absolutamente ninguna. No, Pablo no está diciendo de que hay algo de condenación pendiente, es decir, hay algo que todavía debemos rendir delante de Dios. No dice que ahora estamos menos condenados de lo que estábamos en el principio, ni tampoco está diciendo de que la condenación en este momento ha sido suspendida y que en nuestro caso se va a volver a retomar en el día del juicio. Lo que Pablo está diciendo es, no hay absolutamente ninguna condenación para los que están en Cristo. Y esto es sumamente importante. Siempre repito, y me van a escuchar varias veces decir esto, pero el cristiano no es una persona que está llamado a vivir por emociones o por la forma en la que se siente cada día de su vida. El cristiano es un individuo que está llamado a vivir por convicciones bíblicas. El cristiano es una persona que está llamado a vivir por convicciones bíblicas. Nosotros ya vimos anteriormente, creo que también pude compartir este sermón con ustedes, no me acuerdo bien, pero si no fue así lo vamos a ver. En el capítulo 7, Pablo en el verso 24, él está diciendo cómo se siente realmente. ¿Por qué? Porque él puede ver que a pesar de que él es cristiano, a pesar de que Dios ya lo ha liberado del dominio y el poder del pecado fue debilitado en él, sin embargo él sigue viendo que hay pecado morando en él, ¿verdad? Ahora, cuando él ve este pecado, él dice que se siente como miserable. Me siento miserable por la realidad que todavía hay en mí y que por el momento no me voy a poder librar completamente. Y hermanos, yo sé que muchos de nosotros sentimos cosas, somos seres emocionales, tenemos muchos sentimientos, pero muchas veces lo que nosotros estamos sintiendo en momentos de nuestra vida no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Cuando empezamos a mirar y alguien muchas veces nos ayuda a decir, ¿pero qué es lo que te pasa? No, porque me siento que el mundo se termina, mi vida se acaba. Pero no es el fin del mundo, hermano, lo que te está pasando. Entonces uno puede reaccionar y decir, es cierto, no es el fin del mundo. Entonces lo que vos estás sintiendo en ese momento no es la realidad. Pero Pablo tenía una razón válida para sentirse de la forma en la que se sentía. Porque la presencia del pecado, aquello por lo que su Señor fue clavado en la cruz, todavía permanecía dentro de él haciéndole la guerra, como a cada uno de nosotros. Y es normal que sintamos nosotros, a lo largo de nuestra vida como cristianos, ese sentir que Pablo expresa en el capítulo 7 de la carta a los romanos. Miserable de mí, eso es lo normal. Lo raro y lo extraño sería que nosotros, siendo cristianos, al observar y mirar que todavía hay pecado en nuestro corazón, como acabamos de confesar, muy linda la confesión, más allá de que era una confesión escrita, la realidad y lo que estábamos expresando todos juntos como iglesia, al reconocer lo que todavía somos, a pesar de lo que Cristo ha hecho por nosotros, es normal que nos sintamos así, es cómo nos tenemos que sentir a la luz del pecado que todavía se encuentra allí en nosotros.
Ahora, como les decía, Pablo no está describiendo aquí cómo se siente en el capítulo 8, sino que él más bien está haciendo una declaración, y no cualquier declaración, porque yo diría que no solamente es una de las declaraciones más importantes que aparecen allí en la carta a los romanos, sino que una de las declaraciones más importantes de toda la escritura. Porque lo que Pablo está declarando es aquello que responde a cuál es el problema más grande del hombre. Vemos en la confesión de fe que dice allí, dice, el problema más grande del hombre es que es culpable delante de Dios y que es pecador. Y lo que Pablo está diciendo, bueno, ese problema de culpa en Cristo ya fue resuelto. Ese problema de culpa en Cristo ya fue resuelto. Y yo entiendo que muchos cristianos, ya Pablo había dicho en los primeros capítulos de la carta que somos justificados gratuitamente por medio de la fe, es decir, declarados inocentes delante del tribunal de Dios y que la justicia de Cristo ahora está puesta sobre nosotros y que somos perfectamente justos delante de Él. Eso ya Pablo lo había dicho. Sin embargo, hay algunos cristianos que piensan, respeto este pensamiento, son verdaderos cristianos, pero todavía ellos piensan algo como, bueno, sé que fuimos declarados justos, pero el cristiano, cuando peca, si no confiesa su pecado, por un momento él vuelve a estar bajo condenación. Hasta que él confiesa su pecado y de vuelta vuelve a ser librado de la condenación del pecado. Y ciertamente, en otras palabras más de lo que ustedes han escuchado, el cristiano puede perder su salvación. Es decir, él puede estar saliendo de la condenación y entrando en la condenación todo el tiempo. Ahora, un problema con ese pensamiento, uno de los problemas con ese pensamiento, es que en primer lugar, como vimos, no tiene un sustento bíblico. Uno puede pensar eso todo lo que quiera, pero cuando uno va a ver esa verdad en la Biblia no la va a encontrar. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos justificados de una vez por todas, de que no hay condenación para nosotros si estamos en Cristo. Y por otro lado, en términos prácticos, este pensamiento, hermanos, hace que el cristiano, mientras que todavía continúa luchando con el pecado que todavía mora en él, y el pecado en su vida cotidiana, en la práctica, no encuentre paz y alivio en ninguna parte. Porque todavía va a seguir luchando constantemente contra el pecado. Imagínense una pobre alma que esté pensando, estoy condenado hoy, mañana no estoy condenado, pasado lo estoy, y su estado legal delante de Dios está cambiando constantemente, no va a encontrar paz, no va a encontrar alivio, necesita vivir no por lo que siente en ese momento, aun si se siente miserable por su pecado, sino por convicciones bíblicas. Y hermanos, si nosotros pudiéramos asirnos de una verdad, de una convicción bíblica, créanme que esta es una de ellas. No hay condenación. Así que entendemos que el pecado puede debilitar la seguridad de nuestra salvación, pero lo que debemos recordar es que el veredicto que Dios pronunció sobre nosotros no puede cambiar, porque en el momento que Dios emitió ese veredicto sobre nosotros, no fue hecho por nosotros, fue hecho sobre la base de la perfecta justicia de Cristo. Cuando Dios te declaró que eras inocente, no fue porque eras inocente, fue porque Cristo vivió una vida perfecta en tu lugar y esa vida perfecta fue puesta a tu favor cuando te arrepentiste y creíste en Cristo. Dios ya declaró ese veredicto y no hay forma de que pueda ser revocado. Ahora, la única manera, hermanos, que nosotros podemos vivir con paz y tranquilidad es al recordar y creer esta verdad, que no hay ninguna condenación para nosotros. Y yo sé que este texto no está definiendo lo que es condenación. Sin embargo, es bueno aclarar que cuando Pablo está hablando de que ya no hay condenación, lo que está diciendo, hermanos, es que acá y ahora, nosotros, si estamos en Cristo, ya no estamos bajo la ira de Dios. Ya no estamos bajo su enojo y su indignación en contra del pecador. Ya hemos escapado de la ira de Dios y estamos a salvo de esa ira. Pero también significa
que en el futuro, como leíamos hoy, en el día del juicio, nosotros no vamos a ser tratados como culpables, sino como inocentes. Así que, hermanos, nosotros escapamos de la ira de Dios acá y ahora y no vamos a ser tratados como culpables en el día del juicio, y todo esto no es por nuestro mérito, sino por los méritos de Cristo. Hermanos, lo que es impresionante es que cuando leemos esto, lo que Pablo en palabras sencillas está diciendo es, aunque yo merezco ser condenado, aunque me he ganado el infierno, a todas luces soy culpable, no hay nada que discutir. Lo que él está diciendo, a pesar de eso, Dios ha decidido hacer otra cosa completamente diferente conmigo, dejándome en libertad, liberándome del castigo que mis pecados merecen. Eso es lo que Pablo está declarando. El salmo que más me gusta para señalar a esta verdad, salmo que dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha tratado conforme a qué, conforme a lo que nuestros pecados merecen. Y recordaba también una historia famosa que ustedes deben conocer, si por lo menos leyeron alguna parte del Evangelio. Siempre se lee esta historia de la mujer que es encontrada en el acto mismo de adulterio y que es llevada por los escribas y los fariseos delante de Jesucristo. Y dicen, bueno, esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio y la ley demanda que esta mujer debe ser apedreada por lo que ha hecho. Merece ser condenada por lo que ella ha hecho. Y sabemos lo que pasa así, conocemos el resto de la historia. Al final, bueno, Jesús le dice, bueno, el primero que esté sin pecado de ustedes, que sea el primero en arrojar la piedra. Y cuando dice la piedra, no imaginen que es una pequeña piedra, sino que era una piedra considerablemente grande, como para apedrear a una persona y matarla. Y todos los que están ahí empiezan a dejar las piedras en el piso y a irse. Cuando todos se van y queda Jesús solo con esta mujer, la mira y le dice, mujer, ¿en dónde están los que te condenan? Señor, todos se fueron. Y Jesús la mira y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, habían testigos que condenaban a esta mujer. La ley condenaba a esta mujer y era culpable. Y mientras que la mujer estaba esperando en ese momento recibir las piedras que terminaran y pusieran fin a su vida, porque ella sabía que era digna de muerte, sin embargo, lo que recibe en ese momento es completamente diferente a lo que ella esperaba. A un hombre que está ahí parado y le dice, mujer, ni yo te condeno. Si había alguien realmente que podía condenar a esa mujer, no eran esos hombres, era Cristo. Pero él dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Esto es lo que Cristo, lo que Dios ha declarado a todos aquellos que están en Cristo. Hermanos, ni Él nos condena. Ahora, estas palabras, como mirábamos, deben impactar no solamente a nuestra lucha diaria como cristianos, sino que también deben impactar en nuestra esperanza futura. Porque sabemos lo que acabamos de mencionar es que tienen una implicación para nuestro presente y una implicación para nuestro futuro, de saber de que en ese día vamos a ser librados del juicio también. Hermanos, en el día malo, en el día de la derrota o en el día del fracaso, nosotros desesperadamente vamos a necesitar poner nuestros pies sobre un fundamento sólido, vamos a necesitar un refugio seguro hacia donde correr, especialmente si somos muy emocionales, alguno puede ser como yo, muy emocional y muy inestable, pero debemos ir a un lugar en donde podamos estar seguros, y ese lugar es a Cristo, a Dios mismo. ¿Por qué? Porque no estamos bajo su condenación y no vamos a estar bajo su ira en el día del juicio. Esta es una convicción por la cual debemos vivir, como mencionamos hoy. Ahora, pensemos un poco a quiénes van dirigidas estas palabras o quiénes son los receptores de lo que Pablo está diciendo acá. ¿Para quién es? Y Pablo dice, no hay ninguna condenación
para los que están ¿en dónde? En Cristo. Esto es muy importante. Pablo no está diciendo no hay ninguna condenación para los que tienen victoria sobre el pecado. No hay ninguna condenación para ustedes que con fidelidad, como buen cristiano, se congregan cada domingo. No hay ninguna condenación para ustedes que leen sus Biblias de principio a fin y libros de teología y son personas que oran fervientemente. No está diciendo eso Pablo. Pablo lo que está diciendo es, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es para ellos lo que no hay condenación. Y es muy importante que Pablo aclare esto, porque como él viene enseñando, el primero está enseñando sobre esa doctrina maravillosa de la justificación y luego él comienza a enseñar ¿qué cosa? Sobre la santificación. Y es en ese orden, y es muy importante porque es en ese orden, y es porque ese es el fundamento de nuestra vida santa. La justificación por medio de Cristo, por medio de la fe, es lo que nos lleva después a vivir una vida santa y es el fundamento para que nosotros podamos vivir una vida santa o ser santificados, y no es al revés. Hermanos, para poner una pequeña ilustración, sé que muchos hemos estado orando en esta semana, hemos visto algunos mensajes, hemos tenido tos, fiebre, malestar, hemos estado enfermos, algunos de nosotros. Ahora, ustedes saben bien que no fue la tos, ni la fiebre, ni el malestar que nos enfermó. Esas cosas solamente fueron los síntomas que mostraban que ya estábamos enfermos. Lo que nosotros estamos diciendo con respecto a justificación y santificación es que la santificación es lo que muestra que nosotros ya fuimos justificados. Y no es al revés. Y entiendo, hermano, que esto es uno de los privilegios más grandes que una persona puede recibir de este lado del cielo, el hecho de ser justificado, el hecho de que Dios declare que nosotros ya no estamos bajo condenación, pero no es una bendición ni una bienaventuranza que se puede otorgar a cualquier persona indiscriminadamente. Esta bienaventuranza y esta bendición que viene sobre nuestras vidas es solamente pura y exclusivamente para los que están en Cristo. Es pura y exclusivamente para los que están en Cristo y para nadie que se encuentre fuera de él. Cristo obtuvo por medio de su vida perfecta, su muerte y su resurrección, cada una de las bendiciones que los creyentes recibieron, reciben y van a recibir por toda la eternidad. Y Dios no va a bendecir a ningún hombre de esa forma a menos que se encuentre en Cristo. Porque fue Cristo que ganó esas bendiciones para nosotros. Así que si sacamos a Cristo de la ecuación, no tenemos absolutamente nada. Absolutamente nada. Por eso yo creo que la pregunta que podemos hacernos no es tanto si somos inocentes o culpables. La pregunta más importante que pudiéramos hacernos es si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Y la verdad que esta semana especialmente hemos orado con Jim, con Stephen, rogando al Señor que por medio de esta palabra que se iba a predicar en el día del Señor, Dios pudiera hacer al menos dos cosas. Por un lado, fortalecer la fe de los que ya están en Cristo, hermanos. Y por el otro, que si alguna persona no está en Cristo todavía, pueda hoy mismo correr hacia Él. Hermanos, esa ha sido realmente nuestra oración a lo largo de esta semana y es lo que deseamos que Dios haga también en medio de su pueblo. ¿Saben qué? Porque aquello que constituye una de las bendiciones más grandes para aquellos que estamos en Cristo al escuchar estas palabras, sin embargo, al mismo tiempo, es la peor noticia que un incrédulo pudiera escuchar. Lo que constituye una gran bendición para nosotros, un gozo y una alegría desmedida, sin embargo, al mismo tiempo constituye la peor noticia que una persona que no está en Cristo pudiera escuchar, que todavía permanece bajo la ira de Dios y que en el día del juicio va a tener que pararse frente a Dios como un criminal culpable a rendir cuentas por lo que ha hecho con su vida.
necesitan escapar de ese momento, como sea. Y hermanos, yo entiendo que hay muchas personas que pueden pensar de diferente manera. Tal vez alguno piense, bueno, eh, yo necesito reformar un poco mi vida para venir a Cristo. Necesito que mi vida sea un poco mejor de lo que es ahora para que Dios pueda aceptarme y otorgarme su perdón. ¿Va? Hacer algunas reformas, tener un poco de santidad práctica, ya sabe, ¿no? Ser un buen cristiano y de ahí ver si Dios puede aceptarme. Pero hermanos, lo único que nosotros necesitamos para ir a Cristo es reconocer que somos pecadores, que necesitamos de su gracia y que necesitamos que Él nos salve, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No hay ninguna reforma que nosotros tenemos que hacer antes de acudir a Él. Lo que quiero decir, hermano, es que si hay alguien que todavía está sin Cristo en esta tarde, no hay absolutamente nada que le impida ir a Él. No hay absolutamente nada que te impida en esta misma tarde ir hacia Cristo en arrepentimiento y fe, clamando para que Él tenga misericordia de ti. No hay absolutamente nada. Y bueno, dicen, bueno, entiendo eso, pero hay muchos versículos que dicen que el hombre pecador no puede acercarse a Dios, que necesita que Dios primero cambie su corazón. Yo entiendo eso. Conozco esos versículos y es verdad. Pero ninguno de esos pasajes, ninguno de esos fue escrito para que un pecador siga en sus pecados, para que un pecador lo tome como una excusa para no ir a Él, para que eso sea un impedimento para llegar a Cristo. Ese no fue el propósito por el cual el autor divino nos enseñó tal cosa. Es decir, una cosa es lo que pasa detrás de cortinas cuando Dios salva a un pecador. Es bueno saber eso y entenderlo. Damos gracias a Dios porque nos enseña eso. Pero nadie de nosotros, ningún pecador, debe tomar eso como un impedimento para arrepentirse de sus pecados, dejar de luchar contra Dios, rendirse a Él y confiar solo en Cristo para que lo salve. Ninguna de esas verdades nos sirven como excusa para seguir lejos de Cristo. Así que, hermanos, no importa su edad, no importa lo desastroso que sea tu vida, no importa lo mucho que la hayas reformado antes de querer venir a Él, lo único que tenés que hacer es rendirte y correr hacia Él, clamando que te salve. Y si entendés que necesitas un corazón nuevo, pedíselo a Él. Pedíselo a Él. Entonces, esto nos conduce también al segundo punto, porque estar en Cristo, hermanos, no solo significa disfrutar de una nueva posición legal delante de Dios, como hablamos recién, tenemos su justicia perfecta, nos podemos poner delante de Él, somos inocentes, pero también implica otra cosa bien importante. En el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, estar en Cristo no significa ser legalmente declarado justo delante del tribunal de Dios. También significa que el cristiano está unido espiritualmente con Cristo. El cristiano está unido espiritualmente con Cristo. Hay una unión en términos legales, pero hay una unión espiritual con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, esta declaración que Pablo hace, bueno, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, responde a una pregunta bien importante. Y vamos a dar dos razones de esa pregunta. Es, ¿por qué no hay condenación para los que están en Cristo? ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo? Y vamos a dar algunas razones que están en el texto. Y la primera es porque el Espíritu nos ha libertado. La ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Significa que quisiera poner una ilustración en esta mañana. No, perdón, eso fue lo de esta mañana. Ahora estamos en la tarde. En esta tarde, ahora imagínense a un hombre condenado a cadena perpetua, sin posibilidad alguna de salir. Y un día el carcelero llega hasta su celda y él no viene simplemente a decirle, bueno, eres libre. Él trae en sus manos la orden firmada por el juez que declara que otro
ya cumplió la condena en su lugar, y toma sus llaves y abre la puerta de la celda para que el prisionero pueda salir y quedar en libertad. No solo a decirle, eres libre, sino abrir su prisión para que quede en libertad. Hermanos, lo que en cierta manera estamos diciendo es que lo que hace el Espíritu no es solamente a venir a decirte que eres libre, es hacer que vos puedas realmente ser libre. Viene no solamente a decirte que eres libre, sino a hacerte libre verdaderamente. Esto es lo que está haciendo el Espíritu. Dios no va a condenarte porque estás unido a Cristo y porque Él ha comenzado en ti una obra de santificación. Y lo primero que hizo, ¿sabes qué? Declararte inocente y hacerte libre del poder de la ley, de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, yo he hablado con algunas personas que han estado privadas de libertad y me han dicho algo bien interesante. Dice, el momento más impresionante que viví en ese tiempo fue cuando salí en libertad. Cuando el carcelero o el llavero que le llaman ellos, se dirigía hacia mi celda y se paró ahí y gritó mi nombre y dijo, fulano, estás libre. Y yo me quedé medio dudando de si me decía a mí o si estaba bromeando. Y él vuelve a repetir mi nombre y dice, fulano, estás libre. Y no solamente repite mi nombre, sino que viene con la llave, abre la prisión y yo puedo salir. Todavía incrédulo de lo que me está diciendo, empiezo a caminar hacia la puerta de la prisión y hasta que no estaba en la calle, pisando la vereda, no podía creer de que había sido dejado en libertad. Ese momento tan impresionante en donde nosotros podemos escapar de la prisión en la que nos encontrábamos. No hay otro momento como ese. Ahora, mire lo que Pablo va a decir también en este versículo. Dice, el espíritu de vida en Cristo Jesús me da libertad. Eso es bien importante. El espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado. Ahora, qué importante que son estas palabras, porque hay algo de lo que sí nos podemos gloriar nosotros, y es de que nosotros no nos hicimos libres a nosotros mismos. Es que alguien más tuvo que hacerlo porque nosotros no estábamos en condiciones, hermano. No estábamos en condiciones de liberarnos a nosotros mismos. Y Pablo está diciendo, fue Dios, por medio de su Espíritu, obrando en mí, que me puso en libertad. No solamente proclamó libertad, sino que vino a hacerme libre. Nosotros no podemos hacer eso. Así que, hermano, lo que Dios hizo por nosotros, miren lo que dice el versículo número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, Él condenó al pecado la carne. Ahora vamos a ver lo que es eso. Pero lo que Pablo está diciendo en el verso número 13 dice, porque Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Sabemos eso, los versículos anteriores, en capítulo 7 sobre todo, nos mostraba en un resumen de lo que la ley no puede hacer. Es no puede justificarte, no puede producir en vos aquello que te exige, puede revelarte el pecado, sí, puede denunciar el pecado y puede condenarte, eso sí puede hacerlo, pero no tiene poder para transformar tu corazón. La ley no puede hacer eso. Pero Pablo va a explicar también que el problema, ¿de quién es? ¿Es de la ley? Dice, no, el problema no está en la ley. La ley no puede hacer eso porque el hombre es débil en su carne. Hemos caído en Adán, no tenemos el poder para obedecer la ley como se requiere, y la ley es débil para salvarnos porque nosotros no podemos obedecerla completamente. El problema está en nosotros y no en la ley, sabemos eso. Entonces, al final, la ley no nos puede salvar, nosotros tampoco nos podemos salvar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios lo hace. Dios lo hace. Lo que era imposible, Dios lo hace ¿cómo? Enviando a su Hijo. Dios lo hace enviando a su Hijo, y ahí aparece una de las respuestas más maravillosas del Evangelio. Lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo. Pero miren esta palabra que usa Pablo acá. Dice, enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado. Dios envió a su Hijo y lo envió en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué en semejanza? Porque por supuesto que Él era un verdadero hombre. Pero aquello que nosotros confesamos en la confesión de fe, de la confesión apostólica, perdón, una de esas cosas que nosotros confesamos es que Cristo nació de quién. Ya la saben de memoria, ¿no? De la Virgen María. Y ese nacimiento virginal es precisamente lo que hace que Cristo no sea completamente de carne de pecado, sino semejante. Es decir, hombre, verdaderamente hombre, pero con una cosa que lo hace completamente diferente. ¿Cuál es? Sin pecado. Sin pecado. Él fue librado de esa corrupción que Pablo todavía está mirando dentro de él, siendo cristiano, esa corrupción que todos traemos en Adán, porque fue engendrado en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo y preservado de esa corrupción. Así que aquí encontramos una de las importancias del nacimiento virginal, en eso que confesamos nuestra fe. Así que Cristo sabemos que era verdadero Dios y, y verdadero hombre. Él tenía sed, y le voy a pedir hablando de eso, sí. Él tenía sed, él tenía cansancio, él tenía hambre, experimentó dolor, experimentó emociones, sufrimientos. Él participó plenamente de todas aquellas cosas que nosotros como personas participamos. Él hizo todo eso. Lo vimos comer, lo vimos caminar, lo vimos sentarse, por medio de la Biblia, por supuesto. Lo vimos llorar. Él era un verdadero hombre. Pero hermanos, él era sin pecado. Él era el Cordero sin mancha y sin contaminación que quita el pecado del mundo. Por eso es a semejanza de carne de pecado. Ahora, lo otro que Pablo dice es que vino por causa del pecado. Y esa palabra allí que usa por causa, la mejor traducción para eso es que él vino como una ofrenda por el pecado. Es decir, él vino como un hombre sin pecado, pero para hacer una ofrenda por el pecado tuyo y mío. Para hacer una ofrenda por el pecado tuyo y por el pecado mío. Y ahora, me gusta mucho una definición que da, un comentario que hace MacArthur sobre esta frase. Él dice, no solamente como una ofrenda por el pecado, sino como la ofrenda definitiva por el pecado. Es decir, después de esto, no hay más ofrenda. Cristo es el último cordero que va a ser sacrificado y que realmente de una vez por todas va a poder quitar el pecado del mundo. Él es la última y definitiva ofrenda que va a ser sacrificada una vez y para siempre. Gracias, Andrés. Así que, hermanos, Cristo vino para tratar precisamente con aquello que nosotros jamás podíamos hacer. Pablo está diciendo por causa del pecado, como esa ofrenda definitiva por nuestro pecado. Ahora miren lo otro, y nos vamos acercando al fin. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, ¿sabe lo que hizo? Condenó al pecado en la carne de su Hijo, en el cuerpo de su Hijo. Y yo puedo entender si alguno de ustedes todavía permanece en cierta manera incrédulo de que realmente ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es cierto, todavía podemos tener nuestras dudas. A mí por mucho tiempo he estado luchando con eso. Bueno, no hay condenación, pero ¿será que no hay condenación así? Pero lo que Pablo hace acá en estos versículos, cuando empieza a explicar por qué razón Dios no puede condenarte si estás en Cristo, hermanos, esto va a disipar la duda de cualquier cristiano. Y tiene que disipar la duda de cualquier cristiano. La razón de por qué Dios ya no puede condenar a alguien que se encuentra en Cristo. Miren lo que dice. Dios tomó a su Hijo, que era hombre, como nosotros, y lo que hizo en el cuerpo de Cristo fue desatar el castigo y la ira que nuestros pecados merecían. Fueron
sobre el cuerpo de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Es decir, eso que Dios tenía que derramar sobre vos y sobre mí, porque nosotros sí hemos pecado, nosotros sí éramos culpables, fue a parar sobre su Hijo. Hay personas que pretenden decir que Dios simplemente perdona el pecado y que ese pecado nadie lo va a pagar, quedó perdido por alguna parte, borrado y sepultado en el fondo del mar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Acá hay pecado que pagar. Todo el que peca tiene que pagar por su pecado. Y hay dos formas de pagar por ese pecado. O nosotros pagamos por nuestro pecado o alguien más paga por nuestro pecado, pero ese pecado va a recibir su paga, sea como sea, porque Dios es justo y Él tiene que condenar al pecador. Él tiene que dar el castigo por el pecado, sí o sí. Y lo que estamos diciendo es que nuestro pecado no fue a parar a cualquier lado, fue condenado en el cuerpo de quién, de su propio Hijo. Esta es la razón por la cual Dios ya no puede condenarte a vos y por la cual ya no puede condenarme a mí si estamos en Cristo. Recuerdo que por mucho tiempo he estado dudando de eso y hace algunos años estaba yo leyendo un sermón de Charles Spurgeon y él decía así: Dios no va a exigir dos veces el pago de una misma deuda. Primero de la mano ensangrentada de mi fiador y después de la mía. Cuando me ponía a pensar sobre esta verdad, me pareció algo maravilloso, porque por primera vez pude entender cuál era la razón de la cual, por qué Dios ya no podía condenarme si yo estaba en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó en la cruz por mi deuda, ya pagó por mi pecado allí en la cruz, y Dios no puede castigar dos veces el mismo pecado. Primero en su Hijo y después enviarme a mí a la condenación eterna para que yo pague por el mismo pecado que Cristo ya pagó en la cruz cuando Él vivió y murió por mí. Es imposible, Dios no puede hacer eso. Así que lo que estamos diciendo, no hay condenación para los que están en Cristo. Porque los que están en Cristo fueron perdonados, porque nuestros pecados fueron castigados sobre su Hijo. Y si eso ya pasó, Dios ahora no solamente que no va a condenarnos, Él no puede hacer eso. No puede condenar a ninguna persona que se encuentre en donde? En Cristo. Es imposible. Olvídense de eso. No hay manera, no hay forma. Así que hermanos, espero que este versículo le pueda mostrar a ustedes de que si hoy se encuentran en Cristo, no hay condenación para ustedes. No hay condenación para ustedes si están en Cristo. Dios no puede hacer eso. Ahora, por último, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos libró de la condenación? ¿Para qué Dios envió a su Hijo para tomar nuestro lugar? Que nos lleva así a nuestro último punto. Y es para que vivamos conforme al Espíritu. Para que vivamos conforme al Espíritu. Y al verso 4, vamos a leer ahí, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Hasta acá Pablo ya nos mostró que no hay condenación, porque Cristo fue condenado en nuestro lugar. Pero Dios no solamente salva a alguien de algo, salva a alguien para algo. Y ese algo es para que nosotros podamos vivir la vida que Él demanda por medio de su ley para nosotros. ¿Y eso? Es para que nosotros ahora podamos vivir la vida que su propia ley demanda para nosotros. Hermanos, a partir de que Él nos hace libre por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, por primera vez nosotros estamos en una posición en donde podemos vivir para su gloria. Podemos obedecer su santa ley, libres de la condenación, y para esto Dios nos ha librado. Algunos piensan acá, uno dice, está hablando más bien de vidas santas. Ciertamente el cristiano debe vivir una vida santa, por supuesto que sí. Pero lo que está señalando acá
Y este texto no es un imperativo, es decir, no está mandándonos a vivir en el Espíritu en vez de vivir en la carne. No está haciendo eso. Lo que está mostrando es cómo debe vivir un cristiano. Es decir, debe vivir una vida en el Espíritu. ¿Y qué significa eso? Es una vida, hermanos, una vida en donde nosotros ya no dependemos de nosotros mismos, de nuestra propia fuerza y de nuestra capacidad para obedecer la ley. Porque ahora ¿qué? Nuestra vida depende en su Espíritu. La manera en la que nosotros podemos obedecer su santa ley y vivir haciendo su voluntad, ¿saben cómo es? Dependiendo en las fuerzas del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Fíjense que Pablo no está diciendo, viva conforme al Espíritu para que la justicia de la ley se cumpla en usted. Lo que él dice acá es, la justicia de la ley se cumple en ustedes porque ahora andan conforme al Espíritu. Como nosotros dijimos al principio, la santidad no es la causa de nuestra salvación, sino que es uno de sus frutos. Y este es el argumento que Pablo sigue mostrando acá. Este es el orden. Primero justificación, luego santificación. El apóstol Pablo lo que quiere mostrar acá es lo que impulsa al cristiano a vivir en el Espíritu. Y hacía una breve ilustración esta mañana que la quiero compartir con ustedes también. Yo tengo un Chevrolet Corsa, es un poco mágico, un Chevrolet Corsa. Tiene un motor 1000 y me lleva hacia todas partes. Ahora, es el motor de mi auto que lo impulsa a moverse por todas partes. Imagínense que en vez de yo andar en el auto, me baje y quiera empujar el auto por todas partes. ¿Va? Generalmente si vemos a alguien en la calle haciendo eso, le decimos, ¿qué te pasó? ¿Se te rompió el auto? ¿Te ayudo? ¿Por qué? Porque no anda, su motor no funciona. Nadie se imagina que el motor está andando y que sin embargo él lo quiere empujar. Hermano, aunque esto parezca ridículo y un poco tonto, hay muchos cristianos que quieren vivir su vida empujando su auto. Quieren vivir su vida empujando su auto. ¿Cómo? Viviendo la vida cristiana, dependiendo de su propia fuerza y no dependiendo del Espíritu que ahora mora en nosotros. Así de ridícula muchas veces luce nuestra vida. Pero esto es lo que Pablo nos está enseñando. Dios no solo nos dio un nuevo destino, ahora hay un cambio en nuestro destino, ya no vamos a parar en la condenación eterna, ahora vamos a estar en la gloria con nuestro Padre Celestial. También nos dio un nuevo poder, y ese poder es para que vivamos acá y ahora. La vida cristiana no fue diseñada para vivir en la carne, sino en dependencia del Espíritu Santo. Porque es precisamente el Espíritu Santo el que nos fortalece, el que nos guía y el que produce en nosotros aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Sin embargo, es bueno aclarar, hermanos, que esto no significa que nosotros no debemos hacer alguna clase de esfuerzo, ¿verdad? Si es el Espíritu el que debe hacer la obra, entonces yo no voy a hacer absolutamente nada. No significa eso. Significa que todo esfuerzo cristiano, aún nuestro esfuerzo como cristianos, depende del poder de su Espíritu. El poder que Dios provee por medio de su Espíritu. Hermanos, Pablo está concluyendo la primera sección de este pasaje. Él comenzó diciendo que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Luego explica por qué no hay condenación. Porque Dios ya condenó al pecado en la carne de su propio Hijo. Y ahora también nos está mostrando cuál es el propósito de esa obra, que aquellos que fueron justificados también comiencen a vivir una vida en el poder de su Espíritu. Así que este evangelio que hemos proclamado no solamente nos libra de la culpa, sino que nos transforma. Esa es la verdad. Y yo usé 3 palabras para desarrollar este sermón en 3 puntos. No eran los 3 puntos principales, pero sí nos pueden servir para recordar el sermón. Ustedes no van a acordarse, por supuesto, de todo lo que acabamos de compartir. Pero para los niños también, sobre todo, y Diego también tal vez puede preguntarle de qué se trataba el sermón, le voy a dar 3 puntos. Así que si prestan atención, pueden responder. El primero es cree, el segundo descansa y el tercero depende. El primero cree, el segundo descansa y el tercero depende. Cree que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
No vivas guiado por tus emociones, sino por el veredicto que Dios ya ha pronunciado, hermanos, sobre todos los que están en Cristo. Descansa en la obra perfecta de Cristo. Tu paz y mi paz no descansa en mi desempeño o en tu desempeño, sino que en Cristo, quien fue condenado en tu lugar. Dios no volverá a condenar a quien ya fue representado por su Hijo en la cruz. Descansa solamente en la obra perfecta de Cristo. Y depende del Espíritu Santo. La vida cristiana, como les decía, nunca fue diseñada para vivirse en la fuerza de cada uno. El mismo Dios que te justificó también te dio su Espíritu para transformarte y hacer en vos lo que vos no podés hacer por vos mismo. Así que, hermanos, cuando nuestra conciencia nos acuse, debemos creer. Cuando el pecado nos haga tropezar, debemos descansar en Él y en sus preciosas verdades, como la que acabamos de leer. Y cuando enfrentamos las batallas de cada día, debemos depender de su poder por medio de su Espíritu Santo, mirando siempre hacia nuestro Cristo. Porque Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra paz y Cristo es nuestra vida. Así que vamos a repetir, como leíamos al principio, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor por tu preciosa palabra. Lo que necesitamos, Señor, recordar y creer y abrazar lo que tú has proclamado por medio del Evangelio. Que ya nos has librado de la condenación a aquellos que estamos en tu Hijo, que no es posible que nosotros tengamos que pagar por nuestro pecado cuando nuestro Señor ya pagó en la cruz por nuestro pecado. Y que ahora, Señor, nosotros dependemos de tu Espíritu Santo para vivir para tu gloria, para tu honra y para tu propia alabanza. Te damos gracias, oh Dios, por tu Hijo, por tu obra y por tu Espíritu que ahora mora en nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo finish. For a